Hola, ¿cómo estás? Espero que te quedes aquí. Yo soy Sofía Cárdenas y vamos a empezar este estudio 10. Es el estudio 10, pero estamos en la Biblia, en Hechos 7, y es donde está el discurso y la muerte de Esteban. Vamos a empezar. Bendito Dios, grande y poderoso, tú eres el creador de todas las cosas, del cielo y de la tierra. A ti te damos toda la gloria y la honra. Señor, sé tú hablando. En este momento le pido al Espíritu Santo que tome control de mi vida, de mi mente, de mis pensamientos, de mi habla, y que podamos llevar a cabo este tiempo de estudio bíblico bajo tu supervisión, bajo tu consejo, bajo tu guía, que seas tú, Espíritu Santo, hablando. Pon tus palabras en mi boca y no sea yo, no sea el hombre, sino sea tu Espíritu que hable a cada corazón que está en este momento conectándose, que está en este momento dispuesto a escuchar tu palabra. Gracias te doy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y bien, mira, te voy a decir que este es un tema muy interesante, muy bonito. Es acerca de el discurso y cómo este discurso causa tal molestia entre los religiosos, los líderes de ese momento, que pues pasa algo tremendo, ¿no? La muerte de Esteban. Vamos a leer. Estamos Hechos 7, versículo 52. Te invito a que busques tu Biblia o anotes estos versículos y después los busques. Vamos a leer, y así dice la palabra de Dios en el capítulo de Hechos 7, versículo 52. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron en contra de él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. En otra versión viene, pues, murió. O sea, apedreado, fíjense. Apedreado por decir la verdad. Apedreado por decir que no han recibido a Cristo, a Jesús, que es el Hijo del Hombre. Apedreado. Y ellos, ¿qué hacían? Se tapaban los oídos, crujían los dientes, porque a nadie le gusta que le digan a uno sus verdades. Y déjame decirte de paso que la palabra de Dios es un Dios todopoderoso, ante el cual nosotros no podemos estar jugando. Él es el creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo. Y fíjense cómo en ese momento la iglesia se movía en temor y temblor. Sí recuerdan, ¿no? Que cuando cayeron muertos Ananías y Zafira, entonces sí tuvieron temor, ¿verdad? Pero también ellos tenían las señales. ¿Qué hacía Esteban? Señales y prodigios. Sanaba también. Porque no era él, sino era el poder del Espíritu Santo. ¿Sabes qué? Te estoy hablando del Dios verdadero, del Dios vivo. Estamos hablando que Jesucristo es Dios.
y lo tienes que creer en tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, creer que Él ha muerto por tus pecados y que Él ahora te ofrece la vida eterna. Pero ¿qué hay que hacer? Arrepentirse. Estos fariseos no se arrepentían. Este sermón de Esteban, y te invito a que lo leas porque esta es la parte como final, pero él les habla. Este sermón dado a los judíos en defensa de la realidad del Evangelio de Jesucristo, del Mesías. Es el sermón más largo del libro de Hechos e incluso es el más largo de todo el libro del Nuevo Testamento, de todo el texto. Con estas palabras, Esteban empieza a darles un resumen de la historia del pueblo de Israel y de Dios actuando entre ellos. Su propósito era resaltar que, tal como lo habían dicho los profetas, Dios finalmente había enviado al Mesías, pero ellos, tal como sus antepasados, habían resistido los deseos divinos y le habían crucificado. En verdad, la mayoría de su presentación estaba compuesta de un muy breve análisis de la historia de su propio pueblo, algo que ellos ya habrían sabido, pero que él quiso utilizar para enfatizar su punto a ellos. Rebeldía del pueblo de Dios. Esteban empezaba a mostrar que desde muy temprano en el plan de Dios, para cumplir lo que él mismo había prometido a Abraham, los antepasados del pueblo judío se habían rebelado en su contra, o sea, se rebelaron en contra de la voluntad de Dios. Aún hoy, la envidia puede promover al hombre en ir en contra de la voluntad divina y a llevarle a la rebeldía en contra de su Creador. ¿Qué es la envidia? La envidia es un tema del corazón. Es algo que se debe tratar emocionalmente y con el alma. De ahí surge, ellos les molestó que les estuvieran diciendo. ¿Y qué envidia les daba? Pues que hablara con... De verdad te invito a que leas todo el sermón porque habló con una sabiduría divina cuando les hace el resumen y les dice que ellos habían crucificado al Mesías. Entonces, esa envidia, ese crujir de dientes, esa verdad que les molestaba, fue lo que no los dejaba estar bien. Por ejemplo, aquí les habla también acerca de la liberación del pueblo. Y les explica que no fue a través de los diseños de Moisés, ni del poder de sus palabras y obras, ni tampoco por su sabiduría o conocimiento que tuvieran de Dios, que se iba a liberar ese pueblo y cumplir con lo prometido a Abraham, sino que era a través del propio poder y diseño de Dios, de su diseño divino. La liberación del pueblo de la esclavitud de Egipto había ocurrido en una manera muy diferente a la que ellos pudieron haber esperado. De igual manera, la venida del Mesías y la liberación del pueblo de la esclavitud de Satanás eran muy diferentes a lo que ellos esperaban. En ambos casos, Dios había tenido que enfrentar las dudas y los rechazos de parte de los que Él estaba intentando liberar. Moisés, aunque fue criado desde bebé en la casa de Faraón como su nieto, supo que él era un hebreo y que él era de los esclavizados, no de los egipcios. Así es que los hebreos eran su familia, sus parientes. Y según Hebreos 11, 24, 25, y vamos a leer aquí qué es lo que nos dice la palabra de Dios en este versículo. Vamos a buscar Hebreos 24, 25, dice así: por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque lo vieron hermoso y no temieron al decreto del rey. Vamos al 24. Por la fe, Moisés, ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón y eligió antes ser maltratado con el pueblo de Dios
que gozar de los deleites temporales del pecado. Fíjense, o sea, Moisés conscientemente renunció a todo eso. A todo eso, aquí Hebreos nos dice que esto consistió en un rechazo total del ser reconocido como un nieto del faraón y que él, Moisés, voluntariamente había elegido reconocerse como parte del pueblo esclavo. Dios no estaba esperando que Moisés librara al pueblo, sino que claramente decía que él mismo había bajado para hacerlo. Solamente que quería usar a Moisés para lograrlo, pero él mismo iba a hacerlo. O sea, sí recuerdan, ¿no? ¿Cómo fue esa liberación? Se abrió el mar rojo, las plagas, o sea, lo hizo Dios. Fue Dios quien hizo esto. De esta misma forma, Jesús había bajado del cielo para salvar y librar a los esclavizados del pecado. Así el punto al cual quería llegar Esteban era que ellos estaban todavía actuando de la misma forma que sus antepasados cuando habían hecho lo que habían hecho con Moisés. Ellos habían rechazado a Jesús de la misma manera que sus antepasados habían hecho con Moisés, aun cuando Dios les había enviado a ambos para dirigir su pueblo y para librarlos de la esclavitud. Esteban comparaba el hecho de que Dios, a través de Moisés, tal como lo hizo también con Jesús, había comprobado la realidad de que Él mismo estaba actuando por medio de sus enviados, haciendo prodigios y señales para comprobarlo al pueblo. Esteban quiso que ellos se dieran cuenta que, a pesar de todos los años con señales divinas para comprobar que Moisés era un mensajero de Dios, ellos todavía no quisieron aceptar sus palabras acerca del profeta Jesús que vendría, porque Moisés habló que Jesús vendría. Y tal como para ellos había parecido mejor seguir siendo esclavos en Egipto que aceptar la libertad dada por Dios, los del concilio también habían decidido que era mejor quedar como esclavos de la ley de Moisés, en la cual podían ellos ejercer su propio poder como líderes, dicho de paso, ¿verdad?, que tener la libertad ofrecida en el nuevo reino de Dios, en el reino nuevo, en las buenas nuevas, pero en el cual ellos tendrían que someterse al mandado de Dios. Ellos tenían que someterse al mando del Mesías, o sea, a lo que Jesús les estaba hablando. El hecho es de que estos, o sea, los religiosos quisieron reemplazar al Dios vivo, el que había hecho todas estas maravillas que ellos mismos habían visto, con un becerro de oro. ¿Sí se acuerdan esa gran falta que hicieron ellos? Esa gran falta, ¿cómo es posible que hicieran eso? Fue una falta en contra de Moisés y en contra de Dios. Sobre todo en Dios. Porque Moisés, dice, en contra de, una falta de confianza en Moisés y en el Dios que él representaba, tal como los judíos del tiempo de Esteban ahora estaban haciendo. Una de las demostraciones de la necesidad física del hombre más impactante en el texto bíblico es la de los israelitas, cuando ellos hicieron este becerro de oro para reemplazar al Dios vivo pero invisible. Después de que acababan de fabricar este ídolo o estos ídolos, ellos declararon que eran el Dios que les había sacado de la esclavitud de Egipto, aunque ni siquiera había existido en aquel tiempo del Éxodo. ¿Qué puede ser más irracional que esta fabricación de dioses nuevos y el hecho de llamarles con el mismo nombre de Jehová, dándoles crédito por las maravillas hechas en la presencia de ellos mismos antes de que fueran fabricados? Porque son hechos por hombre. O sea, lo que me digas fue hecho por hombre. Lo que me digas que, o sea, no, espérate, Dios es nuestro Dios, que es que invisible, y que mandó a Cristo ya para que fuera tangible, ¿verdad? Pero bueno, sin embargo, hasta el día de hoy la gente suele crearse dioses conforme a sus deseos y no a la realidad del Dios real.
que se ha revelado al hombre a través de la historia humana. ¿En qué forma? En la forma de Jesucristo, ¿verdad? Esteban enfatizaba que fue la obra de Dios conforme a sus promesas que logró arrojar a los gentiles de la tierra que él había prometido a Abraham, y que no fue por la fuerza propia de los hijos de Israel, que fueron desalojados de la tierra. Todos los judíos a los que Esteban estaba predicando eran obstinados, negándose a creer no solamente las profecías, sino también la comprobación de ellas a través de las maravillas que ellos mismos habían visto y no podían negar. Esteban les llamaba incircuncisos, y llamar a un judío incircunciso, era el insulto más grande e inimaginable. O sea, era terrible, ¿eh? Pero pues es que era clasificarles como gentiles y no decirles que eran parte del pueblo de Dios. Era identificarles como los que no tenían un pacto con el Dios de Israel. Sin embargo, Esteban no se estaba refiriendo a la circuncisión de sus miembros físicos que la ley demandaba, sino a lo que eran ellos en sí, incircuncisos de corazón. Esta era una acusación en contra de ellos, afirmando que ellos mismos estaban quebrantando la ley más importante de todas las divinas, el mandamiento de amar a Dios con todo su corazón. Era decir que ellos eran fraudes, hipócritas, practicando algo que en sus corazones no creían. Era decir que externamente eran parte del pueblo de Dios, pero en sus corazones no habían hecho una alianza con Dios para pertenecer a Él y obedecerle. Era decirles que eran sujetos a Dios, a su Dios, solamente de labios para afuera, no en sus corazones. O sea, querían hacer a Dios a su modo, ¿no? Era decir que ellos eran, como Jesús les solía llamarles, hipócritas, pretendiendo ser piadosos, cuando en realidad solamente buscaban sus propios intereses. Incircuncisos de oídos. Era una manera de decirles que no estaban dispuestos a escuchar el mensaje divino, ni de los profetas, ni tampoco del Mesías mismo y a sus enviados. Miren, la verdad esto es algo que nos debe de llamar a nosotros también la atención, porque no porque te digas que eres cristiano, pero no estés haciendo lo que manda Jesús. O sea, no podemos ser así. Quitemos ese velo, esa etiqueta de religiosidad. Aquí se los dijo Esteban a ellos, pero aquí hay que tomarlo nosotros también para nosotros mismos. ¿Realmente estamos obedeciendo lo que dice la palabra de Dios? Ay, no mato. No, es que no es nada más que no mates. ¿Realmente pasas tiempo con Dios? ¿Realmente estás en sus palabras? Digo, ya los que están matando, o sea, imagínense, ¿no? Hoy en día uno debe de entender, al igual que ellos, que si uno niega lo inspirado por el Espíritu Santo en las palabras de las Escrituras para elegir, ¿sabes qué? Creer, obedecer y practicar algo distinto a lo que venías haciendo. Si tú no haces esto, uno también es culpable de resistir al Espíritu Santo, en que no le das la suficiente importancia, no es tu prioridad, has olvidado tu primer amor. O sea, realmente, fíjate cómo somos todos, de verdad. No tenemos esa certeza, confianza, no lo ponemos en el primer lugar a Cristo. Y a pesar de las promesas y profecías anteriores, de las señales divinas hechas en su presencia, ellos, o sea, estos fariseos,
En realidad no confiaban en Dios, ni tampoco en sus promesas y en su poder. Ellos eran capaces de reconocer y ver la desobediencia y la poca fe de sus antepasados, pero no eran capaces de reconocer exactamente estas mismas características en sus propias vidas. Y esto desafortunadamente es un problema que sigue siendo común entre los hombres actuales, en esta actualidad, en estas circunstancias, en esta realidad, en este 2003. De verdad. Y llámese 2003 o 2025, lo que sea, porque, ¿sabes? La Biblia siempre es actual. ¿Cómo voy a creer que desde hace tantos años y ahorita sigan así igual? Y no nada más estamos hablando de los que no creen, no, de las personas que se dicen ser cristianas. ¿Realmente tienes temor de Dios? ¿Realmente guardas el tiempo para Él? Claro que no nos gusta que nos digan las verdades. Por eso se enfurecieron sus corazones. Recuerda, un corazón abierto siempre aceptará la responsabilidad de sus propias acciones y buscará cómo conseguir el perdón de sus pecados. Pero un corazón duro y cerrado se enojará y buscará la manera de deshacerse del mensajero, como habían hecho los judíos con los profetas, con nuestro Señor Jesucristo, con los apóstoles, y ahora así lo hicieron con Esteban. Sigue siendo la misma historia en todo el relato del libro de Hechos. Sigue siendo lo mismo. Esto mismo es lo que suelen hacer los hombres hasta el día de hoy en reacción a las verdades divinas, porque no quieren aceptar, porque no quieren asumir sus propios pecados, porque no quieren ver sus responsabilidades frente a estas verdades. Si estás fornicando, ¿verdad? ¿No te gusta que te digan eso? Si andas robándole a la báscula, pues no nos gusta. O sea, realmente hay que analizarnos. Y miren, aquí Esteban les está diciendo las verdades, y a esos religiosos, a esos no les gustan que les digan las verdades. No, o sea, dime todo, pero no me digas la verdad en el pecadote que estoy. En que no obedezco a Dios ni reconozco sus prodigios. No se va a hacer a la manera que tú pienses. ¿Cómo lo hizo con Moisés? A la manera de Dios. Ellos nunca pensaron que iba a ser así. Fíjense, el plan tan maestro de nuestro Dios, de haber puesto a Moisés en el lugar de recibiendo toda la instrucción, criado como un rey, o sea, con todo. Y como el corazón de Moisés, usted dijo, no, yo no quiero esto, yo voy a obedecer porque creo por la fe, como dice en el versículo. Dice, y eligió antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de las deleites temporales del pecado. Pero aún así el pueblo no le creyó y hizo el becerro cuando salieron de Egipto. No confiaron ni en Moisés ni en su Dios. ¿Y quién es su Dios? Es el Dios Todopoderoso. No confiaron, hicieron luego otro ídolo. Cuando viene Jesús y les dice, he aquí que yo soy el Mesías, ellos esperaban a alguien de guerra que no, y les dice, yo soy, tengo que el reino de los cielos se ha acercado. Así es que, ¿qué tenían que hacer? Arrepentirse, traigo el perdón de pecados, porque ahora yo soy el Cordero. O sea, no creyeron. Cuando les dice, se está cumpliendo aquí, en sus ojos se está cumpliendo esta profecía. No creyeron. Y saben, es triste, porque aquí en Hechos 7, 59, 60, escuchen lo que pasó. Y apedreaban a Esteban. Después de que Esteban les dijo esas verdades, incircuncisos de corazón, incircuncisos de oídos, o sea, todos que eran duros, que no habían aceptado ni obedecían a Dios, o sea, a nadie les gusta que nos digan nuestras verdades, de verdad. ¿Qué pasó aquí? Dice, apedreaban a Esteban, mientras él, fíjense lo que él hacía, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió, murió. Y ¿saben? Él ya estaba viendo los cielos abiertos.
Él ya estaba en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo. Estaba en otra, yo la verdad esto es un pensamiento, estaba en otra dimensión, o sea, en lo espiritual ya. Él estaba con el Espíritu conectado con el Padre y el Hijo, viendo la gloria de Dios. ¿Y saben en dónde se fue inmediatamente? Esteban fue como dar un paso. Es como cuando cierras los ojos y los vas a abrir y ya estarás con Cristo, obvio, defendiendo a Cristo y lo que Él hizo, diciendo la verdad. Y fíjense, aquí Esteban, en vez de pedir misericordia de ellos, o sea, de decirles a ellos, no tengan misericordia de mí, no, no, no. O en vez de rogar por su vida, Esteban hizo algo muy distinto en sus últimos momentos de vida. Momentos en los cuales las piedras deberían de haberle causado dolorosos golpes intensos, ¿verdad? ¿Qué hizo? Fíjense, oró por su espíritu. ¿Qué dijo? En tus manos. ¿Saben? Esto es casi lo que hizo Jesús, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y aquí, ¿qué dice Jesús? Señor, recibe mi espíritu. Oró por su espíritu y por los que le estaban dando muerte. Y dice, no les tomes en cuenta este pecado. O sea, es también como Jesús, o sea, Señor, perdónalos porque no saben lo que hace. Eso dijo Jesús. Y Esteban dice, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Fíjense nada más. Oró por los que le estaban dando muerte. Aún en su muerte, su preocupación no se centraba en él mismo, sino en el bienestar de sus enemigos. Venganza no era el tema de su oración, sino perdón. Con su muerte, Esteban, por lo menos en la historia contada en este texto bíblico, pasó a ser el primer mártir que daba su vida por seguir en pos de Cristo. ¿Y saben por qué? Por hacer lo que Jesús les encargó. Vayan y hagan discípulos. Ay, qué tremendo, de verdad. Yo de verdad espero que esto haya hablado a tu corazón, que creas en el Dios vivo y verdadero, que agradezcamos porque Cristo vino y ya pagó el precio, y que Él está contigo y dice que no te dejará y no te abandonará. Y aún en esta circunstancia, vemos que Cristo nunca dejó a Esteban. Él los estaba viendo los cielos abiertos. Esa comunión con el Espíritu es a la que tenemos que llegar. Y yo te invito a que cada día busques de Dios, a que cada día estés conectada con Él, haciendo y obedeciendo su palabra. Gracias. Vamos a orar. Gracias te damos, Dios, bendito Padre. Yo te doy gracias por este tiempo. Agradezco al Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Espíritu Santo, porque fueron tus palabras y no las mías. Mi Señor Jesucristo, vivo, estás vivo en los cielos. Te doy gracias. Gracias porque eres mi Dios, mi Salvador, el que ha perdonado mis pecados. Y yo te entrego mi vida. Señor Jesucristo, cámbiame, renueva mi mente, ayuda a que confíe en ti, ayúdame a amarte cada día más y amar a mis semejantes. En estos dos mandamientos está la ley. Amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y amarás al prójimo como a ti mismo. Gracias, Dios. Gracias por esta palabra. Quédate con nosotros, ayúdanos, confórtanos, abrázanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, recuerda, yo soy Sofía Cárdenas y este es nuestro tema 10. Estamos en Hechos 7 y te invito a que te quedes en el próximo programa. Sí, puedes poner un comentario, te lo voy a agradecer. Que sean siempre bonitos, decentes, aclarando, apoyando. Tú sabes que en este momento tenemos que buscar más de Dios y somos el pueblo injertado de Dios, el pueblo que Él nos ha dado derecho de ser sus hijos. Y también estamos pues pidiendo para que el Señor esté ayudando a todo aquel que está en guerra, en aflicción, que el Señor tenga misericordia y sabemos que Él tiene la victoria. En el nombre de Cristo, nombre que es sobre todo nombre,
damos las gracias. Amén. Gracias porque te conectaste y aquí nos vemos la próxima semana. Recuerda, somos bendecidos en Cristo Jesús. Hasta la próxima.